Tenemos entonces en este momento la realización no presencial sino virtual de este segundo congreso aplazado desde junio del año pasado. Y por el problema ya de un planeta invadido por la pandemia del COVID-19, nos vemos obligados a celebrarlo de manera virtual, en una virtualidad obligada, ocasionada por las circunstancias de una pandemia solo alcanzada en magnitudes similares hace un siglo. Queremos agradecer al rector de la UNTREF, Aníbal Josami, por la continuidad en el respaldo ofrecido a la celebración de este evento, a nuestro querido amigo y compañero de actividades en pro de la integración latinoamericana, Félix Peña de la UNTREF, presidente de este congreso, y a su equipo de colaboradores orientado por Carlos Peralta. De igual manera, un agradecimiento especial a la rectora de la Universidad Cooperativa, Marisa Rondón, por su permanente respaldo y apoyo a todas las labores que ejercemos los integrantes del Centro de Pensamiento Global CPEC en la coordinación general del GRIDALE. Entre el anterior y el presente congreso se ha logrado la consolidación del grupo de reflexión. Este ya cuenta con más de 200 académicos de más de 100 universidades en 30 países de América Latina y de Europa. Y su pensamiento se traduce en el desarrollo de la colección GRIDALE, la cual ya cuenta con 8 libros publicados en el breve lapso de 3 años, 2 correspondientes a proyectos de investigación realizados por académicos de los 2 continentes, 3 a la ampliación de capítulos del libro de ponencias presentadas en el primer congreso del GRIDALE y 3 sobre el manejo de la integración en la pospandemia, los cuales se presentarán el último día de este congreso, viernes 19 de marzo. En un entorno mundial complicado por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales del coronavirus, se presenta en los Estados Unidos el afortunado cambio del ascenso al poder del presidente Joe Biden, lo cual permitirá desmontar las controvertidas medidas de su antecesor y revalorizar el multilateralismo, reducir formas de proteccionismo, regresar a acuerdos internacionales y acuerdos comerciales que estimulan el comercio internacional, conceder la mayor importancia al cambio climático y energético, restablecer alianzas políticas existentes desde la Segunda Guerra Mundial, volver a contribuir a la cooperación internacional, otorgar el reconocimiento que amerita la ciencia y priorizar la lucha contra la pandemia. Muchos de estos puntos ofrecen un nuevo aire de oportunidades para la integración. Pero con el coronavirus también han surgido aspectos negativos, como el avance de tendencias autoritarias en varios lugares del planeta, con incremento de posiciones xenófobas y consolidación de regímenes que con el pretexto de controlar la COVID-19 se han aprovechado la pandemia para adoptar medidas represivas de vigilancia y seguimiento de la población, lo cual pone en riesgo el futuro de la democracia de corte occidental. El desdibujamiento de la escena internacional de Estados Unidos bajo el gobierno Trump le ha abierto mayores oportunidades a China para ejercer un liderazgo mundial y su irrupción como socio comercial de América Latina, a lo cual ha contribuido el ser uno de los países que mejor ha controlado la expansión de la pandemia, que ha consolidado grandes avances tecnológicos en los últimos años, entre otras en 5G, Big Data e inteligencia artificial, y su propuesta de la nueva ruta de la seda, por lo que las tensiones en lo comercial y en lo tecnológico continuarán entre los 2 países. Pero el mundo parece orientarse en la pospandemia hacia nuevos liderazgos y posicionamiento de diferentes bloques, unos tradicionales como el europeo, el Medio Oriente o el Asia-Pacífico, y otros nuevos
como el Indo-Pacífico o el Euroasiático, liderado por Rusia y China. Frente a este agitado escenario mundial, el contexto social y económico en América Latina entre los dos congresos del GRIDALE se había complicado desde antes de la pandemia, pues varios países de la región atravesaron serias crisis políticas, a pesar de resultados favorables de crecimiento y desarrollo, como consecuencia de una inequitativa distribución de la riqueza y de los ingresos que afectó principalmente a las clases medias latinoamericanas. En las últimas décadas, los gobiernos se han alternado entre entornos de regionalismo abierto y regionalismo posliberal, con una división ideológica que ha frenado los avances de los procesos latinoamericanos de integración. Por eso, desde la creación del GRIDALE, se ha planteado la necesidad de trabajar sobre puntos en común que unan voluntades y decisiones políticas alrededor de la construcción compartida de la integración mediante una convergencia en la diversidad. La difícil coyuntura actual de la pandemia y la muy grave de la pospandemia debe llevarnos a volver a considerar, como cuando se inició la integración hace 7 décadas, que esta es una herramienta adecuada y necesaria para el desarrollo de América Latina y que es el momento de cambiar la orientación de modelo de desarrollo para superar brechas estructurales de desigualdad. El desarrollo fulminante del COVID-19 como pandemia ha afectado a América Latina principalmente en materia de empleo, en aumento de los niveles de pobreza, en reducción de la clase media por una movilidad económica descendente, en parálisis de las economías y cierre de empresas. Son conocidas y cambiantes las cifras, por lo cual no me extenderé en ellas, pero sí poner de presente que la afectación de la naturaleza por la mala cohabitación de los humanos con el entorno de su planeta permite prever más pandemias de esta magnitud y que en materia ambiental el mundo tiene una última oportunidad en la presente década para detener el terrible deterioro de las condiciones de habitabilidad de la Tierra. Son tales las consecuencias de todo orden en la pospandemia que se avecina, que es dado esperar profundos cambios en el orden mundial, en varias de las políticas y paradigmas existentes, como la evolución hacia mecanismos más comunitarios y solidarios, y ajustes en el proceso globalizador, ya no soportado en un libre mercado sin control, expuesto a actuaciones especulativas del sistema financiero, sino en la tendencia hacia un estado de bienestar post-keynesiano más justo y equitativo. Esto permitirá restituir y consolidar políticas de salud pública regional, revalorizar políticas sociales y de empleo, otorgar mayor importancia a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2016-2030, trabajar en agendas prioritarias y urgentes relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la transición energética hacia energías limpias sustitutivas, adaptar y graduar el impacto del avance producido anticipadamente con el coronavirus en varias tecnologías 4.0, recortar y acomodar las cadenas globales de valor más cerca de su origen, mejorar la infraestructura de transporte y logística, revalorizar lo multilateral como instrumento clave de negociación, estimular exportaciones en nuestro continente con la convergencia de los acuerdos de comercio de bienes y armonizar políticas macroeconómicas y sociales en una integración multidimensional. Ante los posibles cambios de gran magnitud en el orden mundial, los procesos de integración de América Latina tienen la responsabilidad y la gran oportunidad para reacomodar y reactivar sus objetivos y propósitos, facilitando una respuesta más eficaz de parte de los gobiernos
como instrumento de desarrollo que atienda las necesidades de las poblaciones en la pospandemia. Le corresponde al GRIDALE continuar con la validación de la pertinencia de la integración latinoamericana, así como con la definición de unas acciones de convergencia que concreten tareas pendientes de realizar y culminar e incorporen otras necesarias en la pospandemia en una integración renovada y profunda. Por ello, son temas centrales de este segundo congreso la pertinencia y la convergencia de la integración latinoamericana, los cuales se complementan con el análisis de la propuesta de un plan de acción para el relanzamiento de la integración latinoamericana en la pospandemia. Ante la perspectiva para América Latina de apenas regresar hacia 2024 al nivel de desarrollo existente antes del COVID-19, en el plan de acción se proponen acciones de corto plazo para el periodo 2021-2024 y acciones que requieren de más tiempo para implementarse a mediano plazo durante la década 2021-2030. Pueden parecer propuestas muy generales, pero esto se hace con dos propósitos. Uno, realizar una primera demarcación de las prioridades a trabajar en los próximos años entre tantos temas existentes en una integración multidimensional. Y segundo, dejar espacio para que en este congreso los participantes contribuyan con la propuesta de varias de las acciones a llevar a cabo para desarrollarlas. Plan de acción, acciones a corto plazo. Primera, fortalecer políticas de salud pública y educativas en los procesos de integración de América Latina que restituyan un componente social a la integración. Segundo, llevar a cabo la convergencia regulatoria comercial con la conformación de un espacio comercial latinoamericano mediante la liberación del intercambio de bienes acordado en los distintos procesos de integración. Tercero, definir programas de empleo con movilidad entre países acompañada de mecanismos de seguridad social y de políticas migratorias comunes. Cuarto, acometer con carácter urgente y prioritario los compromisos sobre medio ambiente, cambio climático y renovación energética, de manera de cumplir los compromisos latinoamericanos existentes internacionalmente. Quinto, acordar programas de ciencia y tecnología para la incorporación y desarrollo en América Latina de tecnologías de la cuarta revolución industrial. Sexto, conformar un grupo interinstitucional de organismos internacionales y de la academia que proponga ajustes a la institucionalidad de la integración latinoamericana. Séptima, concertar mecanismos para desarrollar una estrategia de convergencia en la diversidad que facilite el entendimiento entre los distintos procesos de integración sin importar diferencias ideológicas. Octavo, ejecutar un plan de lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas a nivel latinoamericano. Y noveno, consolidar acciones orientadas a asegurar la vigencia de principios democráticos de gobierno en América Latina. Y acciones a mediano plazo. Primera, definir estrategias de inserción internacional conjunta de América Latina en el sistema internacional con propuestas para revalorizar y mejorar la eficacia del multilateralismo y la gobernanza mundial, en particular en organismos como la Organización Mundial del Comercio, OMC. Segundo, preparar agendas de desarrollo y cohesión social en los procesos de integración latinoamericanos con el objeto de reorientar el modelo económico hacia un estado de bienestar que establezca condiciones de equidad. Tercero, armonizar políticas correspondientes a una integración multidimensional que incluya factores de producción como liberación de servicios, capitales y personas, políticas macroeconómicas como deuda externa, gasto público,
políticas cambiarias y fiscales. Políticas de desarrollo, como exportaciones con valor agregado, productividad, inversiones, innovación, emprendimiento. Y temas nuevos, como el impacto y aprovechamiento de avances tecnológicos y condiciones de ciberseguridad. Cuarto, adoptar dispositivos para construir una cultura integracionista y una identidad latinoamericana que acepte las diferencias y facilite la convivencia en una integración más inclusiva. Quinta, evaluar regularmente las propuestas sobre institucionalidad de la integración latinoamericana del grupo interinstitucional y hacer seguimiento a su implementación con los gobiernos y con la sociedad civil, gremios, ONGs y otros. Y sexta, otorgar funciones precisas y de capacidad decisoria a parlamentos regionales y procurar su fusión en el Parlamento Latinoamericano. Esta es la propuesta a evaluar durante el Congreso y será muy importante la contribución de los participantes en la precisión de acciones para llevar a cabo el plan de acción. Para finalizar, pensamos que la integración latinoamericana tiene la oportunidad histórica de responder a la pandemia y de posicionarse de manera unida en la pospandemia, en un trabajo comunitario y consensuado que permita consolidar una integración multidimensional que equipare aspectos económico-comerciales con aspectos de profundas reformas sociales y políticas en un contexto de economía más solidaria. Trazar vías para lograrlo es el reto que le espera a este segundo Congreso del GRIDALE. Bienvenidos y bienvenidas en el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, muito obrigado.